Junto a la profesora Marcela Guerrero nos apasionamos por la historia universal y de la Iglesia. ¿Quién dijo que no se puede aprender historia de forma divertida? Seguimos adelante aquí en Falta Uno y qué placer para mí los viernes cuando tenemos cine y también tenemos historia, es uno de los días que más me gusta porque bueno, hacemos como literalmente es un magazine, es una ensalada, tenemos varias cosas para ofrecerle. Veníamos hablando del género true crime y de crímenes que están sin resolver, de los podcasts. Y ahora tenemos la oportunidad de seguir con esta cronología que veníamos haciendo del desarrollo del protestantismo en Uruguay, que arrancamos ya hace varios meses con la profesora Marcela Guerrero. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? Muy bien, buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Muy bien y bueno, sí, muy contenta, especialmente en el día de hoy. Muy bien, y entre ese desarrollo que veníamos hablando de escuelas lancasterianas, la importancia también de Artigas, y bueno, y estábamos incluso de las colonias, y bueno, de los primeros sermones hechos por piratas ingleses en aguas uruguayas. Bueno, ya después empezamos en pleno siglo XIX, y empezábamos a hablar de comunidades de fe, ¿no? Ya incluso en plena Guerra Grande y todas esas cosas, ¿no? Sí, veníamos hablando del desarrollo de estas comunidades protestantes que habíamos visto que en la época de la colonia había sido una presencia, pero inestable, que las misiones no podían afianzarse, consolidarse, porque el catolicismo colonial, o sea, el oficialismo era católico, una sociedad con matriz católica, y entonces estas comunidades protestantes eran herejías, eran herejías en ese tiempo, aparecen, ¿no? Como herejías, claro, o sea, aparecen así. Entonces vimos, pero que no significa que no estuvieran, que aparecen viajeros, aparecen esos contactos sociales, pero que no fundaron iglesias, pero que después... Claro, no podían, porque aparte vale recordar, ¿no?, a nuestra audiencia, que España, justamente, quienes fueron nuestros colonizadores,
luego que pasó la Reforma Protestante, quedó como bastión de la contrarreforma de Roma, ¿no? Entonces, la única entrada a nuestro territorio de la banda oriental y luego lo que sería Uruguay era a través de los puertos, por ejemplo. Entonces, claro, era muy difícil que vos cuando pusieras ahí en profesión, cada vez que te dijera cuál es tu religión, y tenías que poner católico. Claro, ya la nacionalidad te delataba de que no eras... Si vos venías no eras católico del lado del norte, era complicado, ¿eh? Entonces, bueno, pero de a poquito se fue metiendo el protestantismo. Protestantismo, Dios mío. Y es por eso, porque quiero llegar a esto. Quiero llegar ya, porque quiero aprovecharlo a él, porque tenemos un invitado. Él es pastor valdense, el pastor Óscar Chaimonat. Espero haberlo dicho bien, porque nos vamos a adentrar mucho más en los inicios de esta comunidad, que no es que vino a Montevideo, ¿no? Sino que... Bueno, al principio no, ahora nos va a explicar. Él nos va a decir bien, porque no dijimos pantallazos, pero bueno, ¿quién mejor que alguien que sabe mucho de su propia historia, ¿eh? Así que bueno, es un gusto para mí presentar al pastor Óscar Chaimonat. ¿Cómo anda, pastor? ¿Todo bien? Buenas tardes, muy bien, y muchas gracias por la invitación. Me asustaste un poco con la presentación. ¿Sí? y las expectativas, que hay que bajarlas un poco. Ya lo vamos a presentar bien como se merece. Bueno, a ver, profe, dígame quién es el pastor Óscar. Bueno, el pastor Óscar Chaimonat, a ver, es un pastor, tiene su perfil, él es pastor en actividad en la iglesia valdense en Montevideo, pero es profesor de literatura. Sé que también, o sea, compartimos profesión, por lo menos en la docencia, y también el gusto por la historia. Él es profesor de literatura, egresado del Instituto de Profesores de Artigas. También él ha sido pastor en distintas comunidades. Lo voy a leer porque no me quiero olvidar de algunas. Él trabajó en enseñanza secundaria, pero él viene de los pagos de Colonia. También compartimos el pago de origen. Es verdad. Trabajó unos años en enseñanza secundaria, en Nueva Palmira, Colonia. Ha sido pastor de la Iglesia Evangélica Valdense. También él cursó la carrera de teología en el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos, ICEDET, de Buenos Aires. Fue pastor de las iglesias de Nueva Palmira, Carmelo, Paysandú, Juan Lacase, Colonia Valdense, y actualmente en Montevideo. Y también él tiene experiencia en radio. ¿Sabes que él? Bueno, ya la voz a mí ya me cautivó. Tiene experiencia en radio. Sí, tenemos que invitar más seguido. Esta es la primera vez, pero no va a ser la última. Y él dice que lo hace como aficionado por pura vocación. También es un gran, como buen valdense, un gran, él se interesa mucho por los temas de historia. La comunidad valdense tiene esa característica principal. Hay pocas comunidades cristianas en Uruguay que tienen archivo, y la iglesia valdense tiene un archivo. Y trabaja mucho por conservar la memoria. También es miembro integrante de un seminario permanente de historia y religión de la Universidad Católica del Uruguay, en el que es un grupo de personas profesionales que se interesan en la historia y que se reúnen, nos reunimos, porque yo también soy parte, una vez al mes, y donde se tratan temas de historia. Y hace justamente en el mes anterior, fue el otro, julio, ahí está, fue en este año estamos tratando especialmente los archivos de la iglesia, los archivos eclesiásticos que hay, y le tocó el turno a los archivos de la iglesia valdense, y hubo una presentación sobre cómo, cuál es la actualidad de los archivos valdenses en Uruguay, que estuvo muy buena, y el pastor tuvo una presentación, pero era tanto para compartir que pudo hablar muy poquito, y todos nos quedamos con ganas de seguir escuchando. Y también acá en la radio nos pasa lo mismo. Nosotros hemos presentado, cuando dimos Historia Universal, hablamos de los valdenses en general. Claro, para que nuestra audiencia también lo ponemos en contexto, hablando de valdenses, estamos hablando de Pedro Baldo. Sí, ahí está. ¿No? Estamos hablando de Pedro Baldo. En Francia, y creo que fue incluso hasta antes de la Reforma. Era claro, es anterior a la Reforma. O sea, estamos hablando de que ese legado de Pedro Baldo llega hasta el día de hoy acá a Uruguay. Sí, ahí está. Bueno, entonces tenemos, nosotros hemos hablado, más de una vez hemos hecho programas sobre los valdenses. A mí es una historia que me cautiva particularmente, la historia valdense.
Y después también en esta edición que estamos haciendo, una serie del protestantismo, el desarrollo histórico del protestantismo en Uruguay, llegamos a hablar de los valdenses, pero ahí fue que me di cuenta que dije, yo quisiera traer a alguien que conozca de adentro la historia de los valdenses, porque yo incluso como coloniense conocí a los valdenses estudiando en Montevideo. Y no puedo creer que yo viví tantos años en Colonia y yo no conocía la riqueza que tenía y el significado histórico que tienen además estos pueblos, estas ciudades. Así que bueno, por eso con mucha alegría, y es un honor que estés entre nosotros, Pastor Oscar y Profesor Oscar, y bueno, en todas tus facetas. Así que nos gustaría que, bueno, Pipo te va a ir a una entrevista, así que yo de a poco voy a hablar poco hoy. Bueno, así que, pero es bueno que Pipo vaya descubriendo también él tiene mucho para contarnos y nos va a faltar tiempo, así que empecemos. Bueno, vamos a arrancar como es el primer episodio en esto que viene a ser tipo Netflix o alguna plataforma digital. Hoy vamos a meter quizás lo más histórico, porque también tienen mucha actualidad, y eso es lo que me gusta, porque bueno, aquí me están dejando, el Pastor Oscar me está dejando el periódico valdense, Iglesias Evangélicas Valdenses del Este Uruguayo, con la edición de julio, así que bueno, edición número 10. 100 años de la fiesta del canto. Hay una breve introducción acerca de Mateo 9, del 35 al 36. Hay unas palabras aquí también del Pastor Oscar. Rica es la vida que con muy poco dice mucho. Bueno, es un periódico de no más que yo digo 6, 7 páginas, 8 páginas, que está muy bueno. No sé si esto se entrega o está a la venta o cómo es. Se entrega normalmente por medio de ofrendas, se sostiene la impresión. Bien. También lo distribuimos por medios electrónicos. Y bueno, ya digo, muchas gracias por la invitación. Y un desafío enorme porque, claro, son 850 años de historia. El año que viene, 2024, justamente es un número redondo, y por eso estamos también poniendo énfasis en eso. Se cumplen 850 años de lo que se llama la conversión de Baldo. Ustedes nombraron a Pedro Baldo y tradicionalmente se lo conoce así, pero ustedes saben que los documentos históricos más antiguos no nombran Pedro, nombran Baldo. Baldo, Valdés o Valdesius. Lo de Pedro aparece varios siglos después. ¿Por qué? Porque se cruzó un español y le puso Pedro nomás. Bueno, ahí hay hipótesis. No creo que fuera eso, sino más bien el hecho de una búsqueda también de fundamentar aquello de que el primado papal viene en la teología católica, claro, por la sucesión apostólica de Pedro. Bueno, también alguien dijo, nosotros también tenemos nuestro Pedro. Claro, este es el Pedro. Lo cierto es que los documentos históricos, y acá yo tengo un libro que esto es un clásico de Amedeo Molnar, que se llama Historia del Valdismo Medieval, y recoge muchos documentos de aquella primera época, que claro, tú hablaste anterior a la Reforma, son 4 siglos anterior a Lutero, ¿no? Sí, si hablamos del siglo XVI. Incluso hasta Baldo debe ser de los pre-reformadores, de los pre-reformadores. Claro, es el primero. Sí. Claro, hoy por hoy la Iglesia valdense es, esto dicho sin que eso signifique ningún mérito, por supuesto, sino simplemente como dato histórico, es la Iglesia protestante más antigua del mundo. Digo, no estamos aquí en la lucha del decanato, a ver si Nacional o Peñarol cuál es más antiguo. No. Pero como dicen los pibes, son hechos factos. Es un facto, claro, que la Iglesia valdense el año que viene, incluso estás diciendo 850 años. Y bueno, y Marcela dijo algo que es que es bien cierto. De alguna manera los valdenses llevamos siempre con nosotros, aunque de forma aficionada y en mi caso absolutamente sin formación específica, aquel gusto por la historia.
¿no? De alguna manera somos historiadores caseros, digamos, por decirlo así. También hay alguien que sea especializado, ¿no? Sí, sí, no, pero están tenemos muy un Roger conectados. Moná, por ejemplo, que es Sí. bueno. Sí, de los pocos trabajos de la historiografía que hay publicados sobre el protestantismo a nivel académico. Sí. En Uruguay, claro, de alguien que no proviene de la formación teológica, sino de la formación específicamente histórica. Y otro elemento que me parece importante, y tú lo marcabas ahora cuando hablabas del periódico, sabes que los valdenses también, hay alguien que acuñó una vez una expresión que yo la uso reiteradamente porque me resulta muy gráfica, que dice: los valdenses piensan con los dedos, por el hecho de escribir, ¿no? En 1903 la Iglesia Valdense tuvo su primer periódico, que se llamó La Unión Valdense. 1903. Los valdenses llegan a Uruguay en 1856-57, ¿no? Es decir, no había pasado medio siglo. Sí. Y venían con todo por hacer, porque en realidad era no fue un movimiento fértil. Misionero. No, venían a buscar tierra para trabajar, para ver si se podía comer y vivir. Era eso, ¿no? Pero siempre la preocupación por la historia, por la educación y por la comunicación, y bueno, en aquel momento la comunicación escrita, que era lo que existía, claro. Claro, vos me hablás vos me hablás de 1903. Y en esa época siempre le decimos con la profe cuando hablamos, vamos para esos lados, que claro, ¿cuál es el Twitter de la época? ¿Cuál es la red social de la época? Y era el periódico. Tener un periódico era por lo menos poner en la opinión pública tus pensamientos, y ahí, por ejemplo, aparecen también otros periódicos. Estamos hablando en pleno vallismo, o sea que está arrancando el pleno vallismo, donde teníamos periódicos que eran el del presidente y otros más que también contraponían quizás la oposición, o sea, y ahí es donde también se meten los valdenses. Hace muy poquito estuvo acá, y capaz que Marcela por ahí tuviste oportunidad de, no sé si de conversarlo, pero sí de saber que estuvo un historiador colombiano que vive en México, que hizo una tesis doctoral para no me acuerdo ahora el instituto universitario, sobre los protestantes y el mundo editorial. Mira, y él estuvo en el archivo valdense, pero no llegué a escucharlo. y estuvo con una charla acá en Montevideo de presentación de su tesis doctoral, y después en Colonia Valdense al día siguiente, y ha estudiado justamente este fenómeno de la existencia de periódicos y de publicaciones dentro de la Iglesia Valdense, cosa que les ha llamado mucho la atención. Ahora me planteo un desafío enorme, que es para un conversatorio que están organizando, me invitó a presentar una historia de las publicaciones periódicas de la Iglesia Valdense en el siglo XX. Cosa a la cual respondí con mucho más entusiasmo que conocimiento, por supuesto, pero ahora, sí, es un desafío. Ahora hay que investigar, enorme. Bueno, es la tarea Pero bueno, la Iglesia Valdense, ya digo, surge, como tú decías, en Francia, en Lyon, ¿no? Ahí se da ese movimiento que originariamente se llamó Pobres de Lyon, ¿no? Lo de Valdenses viene mucho después. Habla un poco de Baldo. Y viene incluso como un mote puesto por otros. Baldo parece que era un mercader muy, digamos, poderoso, con un rico, que se interesa por el Evangelio y por estas cosas. Tiene una conversión que más o menos se ubica en 1174, por eso son los 850 años de la conversión de Baldo. Y aquel movimiento originario tiene dos, digamos, pilares sobre los que se apoya. Uno es vivir la pobreza evangélica, ¿no? Los movimientos pauperísticos medievales no los inventó Baldo, es decir, existían, ¿no? Si uno piensa en San Francisco de Asís, es apenas un poquito posterior. El otro pilar, y que fue el que yo creo que desencadena el conflicto y la no aceptación dentro de la Iglesia, es que este movimiento propone, y Baldo dedica
gran parte de su fortuna a eso, traducir fragmentos de la Biblia, en principio fragmentos, después en 1532 publican la famosa Biblia de Olivetan, que fue la primera traducción al francés de la Biblia completa, pero en aquel momento fueron fragmentos de los evangelios y de algunos otros libros bíblicos al idioma vulgar, al francés. Que él los paga, él le paga a un sacerdote para exactamente. que... Exactamente. Y eso resulta en la piedra de toque y resulta lo que realmente no se puede tolerar, ¿no? Acá dice, en un tratado escrito hacia 1250, Esteban de Borbón, quien había vestido los hábitos de dominico en Lyon y era por entonces un inquisidor experto e informado, nos presenta a Baldo como un rico mercader lionés que de golpe descubre los evangelios. Para conocerlos mejor, habría encomendado al sacerdote gramático Esteban de Ance que tradujera una selección del texto sacro al lenguaje común, en tanto contrataba como copista al muy joven Bernardo Hidros. Y ahí comienza. Era una empresa costosa, Baldo la emprendió sin haberse despojado aún de sus bienes, pero ya experimentaba el deseo de profundizar en el contenido esencial de los evangelios. Claro, o sea, que querías conocer el texto bíblico en tu lengua, tenías que digamos, para decirlo así, con una expresión muy formularia, el poner la Biblia en las manos del pueblo, para decirlo así, es uno de los dos pilares, la pobreza evangélica y el acceso universal a los textos bíblicos. Sí, que es uno de los pilares del protestantismo hasta el día de hoy, y yo creo que en todas sus manifestaciones, o sea, por lo menos lo de tener el texto bíblico en manos de todos. Sí. Digamos que es algo común a todas las expresiones de protestantismo, incluso al protestantismo más contemporáneo. Pero eso, plantearlo en el siglo XII, era inadmisible. Era una locura. Ellos se presentan incluso al Concilio de Letrán, después 1200. Uno de Letrán es de 1215. No sé si es porque hay 4 concilios de Letrán, pero uno de los concilios de 1215. Sí, pero se presentan como, y hay una descripción que hace un inglés que se llama Walter Mapp, que está muy, muy interesante, cómo los ve presentarse como personas muy ingenuas, ¿no? En el concilio romano celebrado bajo el papado de Alejandro III vimos valdenses, gente simple y sin cultura, así llamada por el nombre de Baldo, no habla de Pedro Baldo, habla de Baldo, su jefe, que vivía en Lyon sobre el Ródano. Presentaron al Papa un libro escrito en gálico que contenía el texto y la glosa del Salterio, es decir, el libro de los Salmos, y de muchos escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pedían insistentemente que se los autorizara a predicar, creyéndose preparados para ello, cuando en cambio no estaban capacitados más que para los primeros rudimentos. En esto eran parecidos a los pájaros que, no viendo la trampa, se imaginan siempre que pueden emprender el vuelo, pero se arrojan las perlas a los puercos y las palabras ante imbéciles ineptos para comprenderla y comunicarla. Ciertamente no. Ese era el juicio de él, ¿no? Y bueno, y después lo someten a una serie de interrogatorios en los cuales quedan, evidentemente, porque cierto grado de razón tenían, no eran teólogos, no era gente preparada, digamos, pero sí el propósito de democratizar aquello que estaba concentrado y era una herramienta de poder en manos, de una iglesia institución, de una iglesia institución que tenía la palabra de Dios, pero que estaba en latín y por lo tanto no era accesible. El mensaje divino no llegaba. Justamente la idea de Baldo es que el mensaje divino tenía que llegar a todos. Y hay un manejo muy, muy fuerte del poder sobre las conciencias de la gente. Y y en definitiva también del poder político, es decir, en la Edad Media uno no puede hacer la separación que hacemos hoy, ¿no? Eso, Marcela sabe mucho más que yo, de esa concepción de separar iglesia de Estado, de separar iglesia de Estado. Pastor, eso pasa en esa época, ¿no? Obviamente las ideas de Baldo siguen durante varios siglos, especialmente 4 siglos, hasta que aparece la Reforma Protestante, ¿no? Sí.
¿Qué hacen que hace que los valdenses, que obviamente eso se empezó durante 4 siglos, me imagino que los valdenses en toda Europa se empezó, no se quedaron en Francia. No. Empezaron a desperdigarse por toda Europa, por lo menos lo conocido. Luego viene el descubrimiento de América, que hace que justamente vengan para estos lados. ¿Cómo termina en Uruguay los valdenses? ¿Cómo termina en Uruguay los valdenses? ¿Cómo termina? Porque claro, bueno, espero que no hayan terminado. No. Bueno, ¿Cómo vinimos a parar acá? Que esta parte, estamos en el siglo XII, pegar un saltito al siglo XIX, así nomás, no es todo sencillo. Pero es cierto, lo que tú dices, bueno, hay todo un periodo de 4 siglos del valdismo medieval que se expande por Europa. Incluso este historiador, Amedeo Molnar, proviene del este de Europa. Hubo cantidad de otros movimientos. Y entonces los valdenses estaban, digamos así, en la raíz de varios otros movimientos también llamados herejes. Además, la acusación de valdesía en aquel momento era muy general, muy, digamos, abarcadora más allá de propiamente los valdenses. En el siglo XVI, con ese gran movimiento que se produce en torno a varias figuras, pero las dos, digamos, que sobresalen en la historia que todos conocemos, son Lutero y Calvino, ¿no? Ya digo, no son los únicos. Hay otros, y hay presencias de iglesias menonitas, por ejemplo, acá en el Uruguay, que provienen también del siglo XVI, sí, pero de una corriente distinta, sí, y muy rica. Y el valdismo medieval que había quedado por las persecuciones circunscripto ahí a la zona que se conoce como la zona de los valles valdenses, el Piamonte, ¿no? De ahí a que los valdenses en Colonia, por ejemplo, se nos conozcan como piamonteses. Sí. ¿No? O como La Paz Colonia Piamontesa, que fue la primera, la colonia que se fundó. Sí. La Paz, sí, es el primer templo valdense en Uruguay, después de una experiencia frustrada en Florida, en el departamento de Florida. Sí, en 1857. Hace poquito hicimos un pequeño programa sobre eso. Estuvimos hablando de la villa de Piamonte, que está Piñerolo, que es Piñerolo. Claro, que de ahí obviamente tiene que ver con la fundación del Club Atlético Peñarol. Entonces, es inevitable. ¿Por qué? Porque sí, algún defecto hay que tener. Y bueno, sí, perfecto. No, el ser humano no puede ser tan perfecto. A no serlo. Eso es así. Pero digo, en el siglo XVI, cuando Lutero y Calvino, y surgen esas dos corrientes enormes en el norte de Europa, los valdenses mantienen, que estaban recluidos en el Piamonte, mantienen una comunicación muy estrecha y se afilia la iglesia valdense, por decirlo así, a la rama calvinista, ¿no? Hoy la iglesia valdense pertenece a organizaciones mundiales como por ejemplo la Alianza Reformada Mundial, que hoy tiene otro nombre, pero no interesa, que está unida a la AIPRA, la Asociación de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina. Es decir, también por supuesto tenemos relaciones ecuménicas con la iglesia luterana, pero desde la perspectiva de la liturgia, es mucho más calvinista. Esto se da no sin discusión, ¿no? Hay un sínodo, una reunión de los valdenses en 1530, siglo XVI, en Prali, que se plantea esta adhesión a la reforma y no se decide. En 1532 se vuelve a reunir este sínodo, y ahí sí el sínodo de Chanforán aprueba la incorporación, digamos así, la adhesión de la iglesia valdense a la rama calvinista de la reforma del siglo XVI. No sin divisiones. El nombre de moravos, hay un grupo ahí. Exactamente, Amedeo Molnar pertenece a aquella corriente que uno ubica más o menos en la zona de los Balcanes, ¿no?
los hermanos moravos. Hubo allí en 1532 una suerte de división, es decir, cuando se toman decisiones de este tipo, generalmente no son unánimes. Claro. Entonces, hubo todo un sector, y Amedeo Molnar de alguna manera es heredero de eso, que lamenta la pérdida de los principios básicos del valdismo medieval con la adhesión a la Reforma. Otros dicen, bueno, si aquel movimiento valdense perseguido y encerrado allí en la zona del Piamonte no se hubiese adherido a un movimiento mayor y hubiese tenido ese respaldo internacional, desaparecía. Sí, eso no podemos especular. Exactamente. Pero, ¿qué hubiera claro, pasado si pasaba lo que no pasó? ¿No? Ahí entramos en los multiversos de Marvel, ¿no? La historia contrafáctica, ¿no? Claro. No podemos hacer, no claro, se puede hacer. No podemos hablar de lo que no pasó. Lo que ocurrió es eso, y entonces el movimiento valdense medieval se transforma en una iglesia reformada, ¿no? En una institución ya con otras características. Ahí es donde dice Amedeo Molnar, por ejemplo, bueno, en ese cambio el valdismo medieval renunció a algunos de sus principios básicos. Yo creo que no ¿Podría decir alguno, Pastor? ¿Cuáles serían esos principios? Como para... Claro, ellos, por ejemplo, eso es lo que iba a decir, no renunció a los dos pilares esos básicos que yo dije al principio, ¿no? Y sobre todo el que fue piedra de toque, que es digamos, el acceso de la Biblia, claro, al idioma vulgar y al pueblo, ese se mantuvo. Pero los valdenses medievales, por ejemplo, tenían una concepción muy poco no sé bien cómo decirlo, pero ellos tenían a sus líderes, que le llamaban los barbas, que eran personas que se preparaban para el ministerio pastoral, pero eran itinerantes. Es decir, no existía la figura del pastor y una comunidad, ¿no? Sino que eran itinerantes, hacían voto de renuncia absoluta a la tenencia de bienes, que eso se va discutiendo después, y bueno, y a esos principios como que se va adaptando a otro, claro, a otro formato, comportamiento, a otro formato. Que también, o sea, que eso pasa con muchas ramas del cristianismo, que se va adaptando también a las necesidades también históricas que se van planteando, porque uno puede decir, de alguna forma, pero los valdenses resistieron todos esos siglos solos en ese mundo medieval. O sea, sí, hubieron otras, o sea, no es que el catolicismo era todo un monolítico, hubieron otras corrientes también, pero hubo una fuerte resistencia y una identidad de comunidad que ellos fueron logrando. Pero bueno, ahora con la reforma ellos encuentran que, bueno, a ver, no son los únicos que protestan, los únicos que hay una rama nosotros también venimos hace siglos. Y ahí hubo, claro, hubo la posibilidad del sostén internacional, que debemos reconocerlo, para los valdenses fue absolutamente fundamental. Claro. E incluso lo sigue siendo. El sostén, cuando digo el sostén, digo el reconocimiento como parte de el refugio, ¿no? Los valdenses en un momento son expulsados, y después se produce en 1689 lo que se conoce como el glorioso retorno, que bueno... ¿De dónde son expulsados, Pastor? De ahí, de la zona de Piamonte. Ajá. Muchos de ellos encuentran refugio en Suiza. Y después se produce lo que se llama el glorioso retorno, ¿no? Lo de glorioso, claro, es una visión particular de la historia, pero es el retorno a sus tierras. Pero recibieron ese refugio de otros reformadores. La formación de pastores y de líderes, que también los recibieron en otras
universidades suizas. O sea que como de Inglaterra. Esas disidencias en el siglo XVI, pero que de alguna forma que encuentran muchos puntos en común. No, seguro. Y que logran incluso alianzas, como pasó en el Sí. caso de los Sí. valdenses, que bueno, que si bien algunos resistían de que se perdía con esa unión, también se ganó mucho, ¿no? Igual, de todas formas, esa historia particular de los valdenses que tiene esos 4 siglos, capaz que claro, para las personas, los que vivieron en ese momento, claro, habrá sido una decisión difícil, pero uno estudiándolo desde ahora, desde esta contemporaneidad, uno puede ver esos periodos, ¿no? Y está bien marcado ese origen diferente que los distingue, ¿no? En el mundo medieval, y que es muy valioso, ¿no? Que creo que quizás en esa época, como no suele pasar ahora cuando uno va tomando decisiones, que creo que hay personas que justamente traspasan quizás y dejan ese legado porque tienen la posibilidad de ver hacia adelante y no quedarse con lo que está pasando en ese momento. Hoy obviamente nosotros con el diario del lunes es Claro, fácil, sí. ¿no? Claro. Sí, Pero sí. porque ahora podremos decir, bueno, acertaron, porque si no capaz que quedaban en un movimiento más que se persiguió y se dispersó y nunca más. Sin embargo, estuvieron 4 siglos. Sí. Manteniéndose quizás en sus principios, fieles. Hace poquito estaba escuchando un podcast acerca de la Inquisición. Y claro, y nosotros tenemos la Inquisición solamente la Inquisición española o la romana, por decirlo de una manera, ¿no? Y a mí me causó, y eso que estudié varios años de historia, que decía que la Inquisición es justamente de los años 1100, 1200, que era más una Inquisición obispal, por decirlo de una manera, donde, bueno, dentro de la parte de autoridad decía, bueno, ojo con no era tan agresivo o algo. Obviamente después con el protestantismo y ese tipo de cosas ya era en búsqueda, ya era algo, cualquiera que venía y te acusaba, listo, olvídate. Sí. Juicio y listo. Los valdenses tuvieron episodios de persecuciones y de muerte y de masacres, ¿no? Claro. Pues de pueblos enteros. Simplemente por la sospecha nomás. Eso lo sufrieron, pero además hay otros aspectos, por ejemplo, en el valdismo medieval, el tema hablábamos de el acceso de los laicos, para decirlo de esta manera, para diferenciarlo del clero. Laicos, viene la palabra laos, que significa pueblo. Pueblo, ¿no? multitud en griego, sí. El laos pero además, en algunos textos inquisitoriales aparece la acusación de que no solo predica gente ignorante, como decía este señor Walter Mapp, sino hasta mujeres. Opa, ahí tenemos algo para la historia del género. Sí, seguro. Sí. En Claro. los valdenses. Imagínate, hoy todavía se está discutiendo en algunas iglesias el ministerio femenino, la validez del ministerio femenino. Los valdenses en la Edad Media se los acusa de cometer tal herejía Sí. como la predicación en nombre de las Qué historias para mujeres. rescatar, ¿no? Las sorores, ¿no? Y que fueron realmente Y aparte historias sostén poco conocidas, muy- porque ese tema, por ejemplo, hoy en día tanto se cuestiona, que el papel que las mujeres han tenido Sí. en la iglesia, y la verdad que habría mucho para rescatar ahí. Y que la muchos religión, niveles. que la religión oprime sí. a la mujer. El machismo, el patriarcado, o sea, habría Anda. que Sí, revisar esto ciertos no es documentos, lineal, ¿no? es Sí, decir, sí. no Sí, podemos no tampoco podemos mirar, decir que, claro, obvio, sí. No, pero hay que hacer un estudio crítico, ¿no? ante la acusación de que la religión o el cristianismo en todas sus diferentes ramas oprime a la mujer, veo como en la Edad Media este tipo de movimientos le daban lugares y no los supuestamente los que a veces te dicen de que son progresistas o que son los primeros que le dan lugar a la mujer, y sin embargo nos podríamos ir a un lugar que supuestamente es tan oscuro, de tener personas que incentivaban, le daban lugar a hablar. Sí. Y entonces, claro, vos me estás vendiendo un discursito de que la religión te oprime,
Y andá, fíjate algún movimiento de yo no entiendo, en esa época andá a filosofar. Claro, digo, toda generalización es siempre una simplificación que no está buena. Son procesos complejos, claro, y a medida que uno investiga un poco más, ve que la realidad es mucho más compleja y que los blancos y negros dejan lugar a una gama de grises, de muchos grises, impresionante, ¿no? Que hay que estudiarlos a cada uno particular, y que no podemos afirmar categóricamente cosas. Sí. Exactamente, sí. Que lamentablemente es una tentación muy, muy marcada, ¿no? Sí. La de simplificar la historia. Muy humana, porque nos parece, es más fácil simplificar, etiquetar. Claro. Ya, este grupo era así. Sí. Es fácil, hasta parece más didáctico, así, aprender así. Grupo, estos eran esto, lo otro. Pero cometemos ahí un error muy grande y le quitamos riqueza. Y después, otra fecha que es fundamental para los valdenses es, pegamos un salto de siglos, 1848, 17 de febrero, que es cuando se le reconoce a los valdenses la libertad civil. Por primera vez. 1848. ¿Qué significa? Estamos hablando. Sí, libertad civil. ¿Qué libertad significa? Civil quiere decir la libertad de fuera de sus tierras, de comprar, vender, casarse, estudiar. ¿No? O sea, que ellos habían estado todo ese siglo como fuera de la ley. Como incluso sepultarse. ¿No? Ellos existieron pero fuera de la ley. Claro, o se creó bueno, está, la cuestión histórica es más compleja, pero lo que se conoce así globalmente como el gueto alpino. Claro, como una especie de gueto estaban ellos. Hasta 1848. Claro, hasta 1848. Acá, bueno, podés hacer lo que quieras ahí, dentro de una suerte de territorio libre, digamos, por decirlo de alguna manera, pero no fuera de ahí. El primer templo valdense que se hace fuera de los valles valdenses es el de Torino, que fue el primero que visitó el Papa Francisco ahora en 2015, ¿no? ¿No? En 2015, por primera vez, un papa entró a un templo valdense, que fue el Papa Francisco. Qué tremendo la historia, ¿no? Como decimos, como es un hecho cuando hablamos de los valdenses nosotros y los decíamos en el 2015, no pensá que estamos asistiendo a un hecho histórico sí, que va a quedar sin precedentes. Claro, que va a quedar en los libros. Va a quedar en los libros de historia, sin lugar a dudas. ¿Qué lo hubieran imaginado aquellos, ¿no? De otras épocas, ¿no? Absolutamente imposible. Pero ¿Quién redactó pero en eso? 1848 todavía, por eso insisto, en el reconocimiento de los derechos civiles. Las cartas patentes del rey Carlos Alberto, que son las que decretan los derechos civiles. ¿De Francia? No. Carlos Alberto no, rey de Cerdeña, Córcega, claro, no me acuerdo. Claro, todavía no era Francia. Italia no estaba unificada. Entonces, Italia o Francia. El rey Carlos Alberto. No, Francia. Es en Italia. Italia. Lo que después va a ser esto Italia. Es lo que hoy es territorio de Italia. Claro, digamos. En aquel momento Italia en ese momento no se había unificado. No estaba unificado. Pero entonces esas cartas patentes dicen expresamente que nada es modificado, sin embargo, respecto a la religión y a las escuelas sostenidas por ellos. Es decir, son los derechos civiles, esos que mencioné: casarse, comprar, vender. Y eso se relaciona con la salida de algunos valdenses de ese lugar. Y ahí se relaciona más con cómo es que llegan a Uruguay. Claro, eso es 1848. Claro. Bueno, unos años después se produce. La salida, no solamente hacia Uruguay, sino en Uruguay, Argentina, y bueno, y en Estados Unidos también hay comunidades, digamos en América, como comunidades valdenses, pero también salieron hacia otros lugares, pero fue una salida motivada por la necesidad económica, por el hambre, es decir, buscar tierra donde trabajar. Es lindo, nosotros no vamos a tener mucho tiempo de avanzar mucho más, pero es muy lindo ver las cartas, por ejemplo, de aquellos primeros que venían y lo que decían de esta tierra. Era una tierra prominente, es muy lindo analizar la correspondencia de aquellos primeros colonos valdenses que llegan y las cartas que le mandan a los que quedan en Europa y las cosas maravillosas que dicen de esta tierra. Esta tierra era como la tierra prometida para ellos. Y claro, sí.
Uno se imagina, hay uno que no recuerdo ahora el autor, pero es uno de los colonos y que le escribe a sus parientes de allá, muchas veces estimulándolos a venir. A que vengan a Uruguay. Que decía que acá no había ni que trabajar. Era cuestión de poner la reja del arado y caminar atrás del... Es decir, araban con arados de mancera. Un trabajo pesadísimo. Claro, ellos venían de las montañas donde llevaban la tierra en lo que le llamaban la yirla, que era una especie de mochila al hombro, y la llevaban del valle para arriba, claro, al hombro. Sí. No podían ir acá la tierra que había. Además, suponemos tierras vírgenes, ¿no? Es decir, no sometidas al cultivo intensivo que tienen hoy y muchas veces liquidadas. También, bueno, hay que los sentimientos de los migrantes, ¿no? Muchas veces la soledad los hacía, estimular a que alguien viniera. Para que vinieran, claro. Hubo también algunos que no se volvieron porque no pudieron. Es decir, no todo es felicidad, ¿no? Uno le queda hoy la idea de que vinieron, prosperaron y bueno, hubo historias como todo. Y el episodio de Florida, donde hoy queda una estela, un monumento, fue un episodio, digamos, muy triste, pero también comprendido dentro de esa época. En 1857 se radican allí, estuvieron solo unos pocos meses. Hubo una prédica de un sacerdote católico muy fuerte contra ellos, que fue el padre Majesté, y que hizo que, después hubo hasta agresiones. ¿Del doctor Majesté? No es. Sé si porque en mi casa le decía esquina doctor Majesté. La verdad que no sé. Es un sacerdote. Era un sacerdote católico que estaba en Florida en ese momento. Sí. Habría que verlo con eso. Y entonces tiene una prédica y una búsqueda de la predisposición de los vecinos en contra de los valdenses, que es terrible, que hace que, en algún momento, le prenden fuego los cultivos. Hubo uno que una noche ¿Eso qué año fue? Le tiraron el lazo, 1857. Ya estaban instalados ahí en Florida, como primer lugar, porque yo me imagino que habrán venido por Montevideo, el puerto. Por Montevideo, venían también con la protección, digamos así, del protectorado británico. Hay que ver que también en esa época el Estado tenía programas de colonización para justamente había que poblar. Claro, porque teníamos escasa población. Entonces, estos inmigrantes eran bien si uno mira recibidos. la geografía del país, claro, es lógico, un grupo de inmigrantes europeos, ¿dónde lo voy a llevar? A una zona que necesita más desarrollo. Por eso lo llevan para Florida. Pero con esta resistencia lo que no contaban. Entonces fueron trasladados y llevados a la zona allí a la zona de La Paz, ¿no? Y lo que es hoy Colonia Valdense, una zona muy, muy amplia, ¿no? Porque ahí fueron chacras, es decir, no fue una población en un lugar fijo. Ahí se construye el primer templo, después el templo de Colonia Valdense, las primeras escuelas. Pues es un énfasis muy fuerte de los valdenses, la educación, que tiene que ver con aquel primer principio de poner la Biblia en las manos del pueblo. Claro. Bueno, si yo quiero que lea la Biblia, tiene que saber leer. ¿No? Por lo tanto, preciso escuelas, claro. Qué cosa, que algo tan básico y como a veces no nos damos cuenta, ¿no? Porque claro, queremos predicarle o queremos hablarle y simplemente, porque le hablamos y todo, pero si vos no sabés leer la Biblia, luego cómo vas a poder comprender esa parte importante que tiene que ver con la palabra de Dios. Y el libro de Rolleja y Moná sobre los valdenses en el Río de la Plata, en Uruguay y Argentina, se llama El Templo y la Escuela, que es un título a mí me parece fantástico, porque él dice, el templo y la escuela son como las marcas registradas de la presencia valdense y de sus mayores preocupaciones. Incluso en el edificio, y hay varios edificios ahí tú sos de Juan Lacase, de manera que debes conocer Cosmopolita, por ejemplo. En Cosmopolita, el templo antiguo era templo los domingos y era escuela
de lunes a viernes. Claro. En una zona que aparte cosmopolita es muy poca gente, pero hay niños que viven ahí, es bastante alejado de otro centro poblado, o sea que los niños que no iban a la escuela ahí no podían estar escolarizados. No, claro. Entonces, en la colonia valdense se fundó una serie de escuelas que le llamaron Le Petit École, y después entonces la figura del pastor y del maestro, dice Roger Jaimonat, son figuras preponderantes, claro, incluso muchas veces la escuela precedió al templo, ¿no? Que también es interesante. Y bueno, y después incluso la fundación del Liceo Daniel Armand-Hugon, que ahora en octubre es declarado Monumento Histórico Nacional, que fue el primer liceo del interior, digamos del interior rural, para decirlo de alguna manera. El primer liceo del interior rural del país es un liceo. Es el de Colonia Valdense. Y el primero mixto. Se llama Daniel Armand-Hugon, ¿no? Daniel Armand-Hugon. Claro. ¿Y quién es ese personaje? Daniel Armand-Hugon fue. Tenemos que hacer 3 programas para el pastor Daniel Armand-Hugon. 3 programas hay que hacer. Y claro, sí, el pastor Daniel Armand-Hugon no fue el primer pastor valdense que llegó de Italia al Río de la Plata. El primero fue Miguel Morel. Pero Daniel Armand-Hugon, bueno, fue y después hubo otro que se llamó Juan Pedro Michelín Salomón, que estuvo un poco de tiempo. Morel estuvo toda la vida, falleció allí en La Paz. También tiene un lugar muy, muy preponderante que ha quedado un poco invisibilizado en la historia. Pero Daniel Armand-Hugon tuvo el periodo de consolidación de la colonia, del desarrollo de todas estas actividades educativas. Ahora me sacás un poco de apuro. Daniel Armand-Hugon, capaz que 70, 80 es la época de Daniel Armand-Hugon. Sí, no lo quiero decir con precisión. 80. Muere en 1927 o 29. Ahí fallece, pero ya de mucha edad. Pero él sí, claro, 1870 es la casa allí que está detrás del templo de Colonia Valdense, que es la casa más antigua de la planta urbana de Colonia Valdense. Y allí vivió el pastor Pedro Michelín Salomón, que llegó antes que Daniel Armand-Hugon. Así que debemos, digamos, números redondos ahí, 1880, digamos. Claro. No estoy diciendo la fecha exacta. Capaz que tendríamos que, porque nos quedó poco tiempo para hablar, el pastor se tiene que ir temprano, así que no vamos, pero nos queda como para hablar más de esta etapa, pero está bueno porque no podíamos entender, no podíamos traer los valdenses a Uruguay sin haber hecho haber hecho esa historia. Es preciosa la historia de los valdenses en Uruguay, así que bueno, si Dios quiere ya tendríamos otro, lo vamos a dejar justamente como estábamos hablando al estilo Netflix, lo vamos a dejar con el próximo capítulo, con quizás ya hablando de la consolidación de la colonia valdense, ya no solamente con su territorio propiamente dicho, sino también, bueno, con las construcciones de algunos edificios que son emblemáticos, y en este caso con uno que el año que viene o este año era, que dijiste, pastor, que ahora octubre. En octubre se va a declarar, pero ya es Monumento Histórico Nacional el Templo de la Paz. Sí. Eso desde el año 76. Sí. El de la Paz acá en La Paz, Colonia Piamontesa. En La Paz. Sí, la verdad que es una riqueza patrimonial e histórica que tenemos que ir, pero tengo muchos saludos para dar porque si no después quedamos. Sí, yo le quiero decir, pastor, antes de irnos, ¿cómo hacemos para conseguir este periódico? ¿O esto se hace, se da voluntariamente o hay que buscar en algún lugar? Nosotros lo podemos enviar por correo electrónico. Acá, y somos relativamente vecinos en esta ciudad, de manera que con gusto les vamos a dejar las próximas ediciones también. Y ya digo, y eso es una práctica bien valdense también, no le ponemos un precio, pero confiamos en que siempre el aporte y la ofrenda de la gente permite, cuando nos comprometemos en algo, hacer esto, que lo que pagamos es la impresión. Después el trabajo de quienes escriben, de quienes diagraman, de quienes es trabajo ofrecido también como colaboración. Ahí va, un trabajo honorario, ¿no? Que se hace en base a estos principios que aquellos que están mirando y
o que están escuchando, aquellos que estén escuchando el podcast, luego de estar en vivo, ya lo vamos a subir enseguidita. Nos pueden dejar sus comentarios abajo en la cajita de comentarios en Falta Uno Radio, o si no, bueno, 094-929-717. Si lo desean, bueno, nosotros hacemos responsables de poder hacer llegar algún comentario, bueno, algún dato, contacto que tenga que hacer llegar al pastor Jay Monat. Pastor, ¿tiene redes sociales la iglesia? Sí, tiene Facebook. Sí, se busca simplemente Iglesia... Sí, Iglesia Evangélica Valdense de Montevideo. Excelente. Bueno, aquellos que se quieran interesar un poquito más, buenísimo, para que en próximas ediciones nos vamos a interesar más todavía en la historia. Además, le digo, el periódico está abierto también a si alguien como lector, lectora, quiere comunicar. También, por supuesto, estamos abiertos y gustosos de recibirlo. Excelente. Profe, los saludos, así bueno, ya nos vamos. Tengo saludos, agradecimientos. Quiero cerrar un agradecimiento especial al pastor, que gracias por todo esto, y siempre nos queda un montón para hablar, pero ya vamos a coordinar otra vez. Y bueno, tengo saludos a mi familia, como siempre, que no lo voy a nombrar hoy porque si no hoy, a mis alumnos también, siempre tengo un grupo, pero hoy no voy a nombrar ninguno porque tengo un saludo especial. Hay personas que nos están escuchando, una audiencia que nos está escuchando en vivo, pero también esto va grabado y nos van a escuchar. Sé que nos va a escuchar Anaí, mi prima Anaí Guerrero, que también es muy conocida. Sí. Porque estas conexiones, o sea, mi prima es valdense, pero sí, llegamos por distintos caminos, pero es un conocido ¿Quién no tiene un valdense conocido? Tengo la familia, y bueno, así que un saludo especial para Anaí cuando lo escuche, para Erika también. También tengo un saludo especial para el doctor Tomás Sansón, que también va a escuchar este programa. También después el doctor Tomás Sansón es mi tutor de tesis de maestría. Muy bien. También es un amigo y es una persona con la que el profesor Sansón en las clases también es profesor full time en la Facultad de Humanidades. Bien. Y él es de la cátedra de Historia y de la Historiografía. Entonces, cuando hablábamos de la memoria y todo, él tiene una clara preocupación y un perfil por la historia religiosa también, y también forma parte de este seminario que decía. Y bueno, él también tiene una preocupación por estos temas de historia, así que sé que le va a alegrar que hayamos hecho este programa y que hayamos invitado a este amigo en común. Así que también le mando un saludo a él, y tengo un saludo, sí voy a nombrar a alguien que es mi hermana Rosario Guerrero, que hoy nos está escuchando, que no siempre nos puede escuchar, y hoy nos está escuchando en vivo, así que le mando un beso grande. Y bueno, y a toda la audiencia que siempre nos escucha, que no sabemos quiénes son, pero sabemos que están ahí, que hacen posible que este programa continúe. Así es, y bueno, y a todos los amantes de la historia. Nosotros nos vamos a despedir, que tengan un buen fin de semana, nos reencontramos el próximo lunes y les contamos que quédense en expectativas con nuestras redes, que va a haber un segundo capítulo. No sé si una temporada de 10 capítulos, pero vamos a hacer una miniserie, seguramente de la historia de la Iglesia Valdense. Que tengan un buen término de jornada.